¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. Qué buena onda. Esta vez, cracks, estamos con un gran video, obviamente sobre la continuación de estas hormigas que salieron en este evento de Lost Island Beta. Y hoy le toca la alineación de guardianas de tipo defensa. Listo, vamos a ver las tres principales hormigas especiales que tú puedes utilizar en primera, segunda y tercera línea y qué beneficios te ofrece. Hoy vamos a ver todo esto. Pero antes de empezar, mi hermosa gente, quiero hacer el recuerdo que todavía estamos con la campaña de Crazy My Festival que ya se está por terminar, así que aprovechen las personas que no lo han hecho. Puedes tener hasta un 50% de devolución en puntos GoWay, así que si tú compras un paquete de $100 pues te devolverán la mitad de ese paquete pero en puntos GoWay. Si comprarías dos paquetes, obviamente el tercero te saldría totalmente gratis por los puntos GoWay que tú obviamente obtendrías. Si eres nuevo y no sabes cómo utilizar esta campaña, te dejo un pequeño video por aquí, una pequeña etiqueta que te va a llevar a un video donde yo explico esta parte de cómo canjear el cupón. En este caso, para que tú puedas aprovechar esta campaña, solo tienes que descargar el juego desde App Gallery, tienen que tener en cuenta y eso es muy importante, y entrar al juego desde la campaña, listo, desde esta página de la campaña. Una vez que entres desde aquí, obviamente podrás acceder al beneficio de esta campaña y ustedes saben que un punto GoWay es igual a €1. Así que vamos con el video. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Hoy vamos a ver las tres principales hormigas especiales para que conforman este tipo de alineación de defensa. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, todo esto encuentran dentro de la guía que obviamente The Ants proporciona. Yo saco todo eso, solo que ahora yo les doy la facilidad obviamente de poner todo a detalle y que a cada usuario se le haga mucho más fácil comprender cómo funciona cada hormiga especial. Entonces, dependiendo de esta formación, nos menciona la guía de que la alineación tiene habilidades claves. Nos lo menciona así. Dice como la recuperación de tropas y la reducción de daños. Por eso es que este es de tipo defensa. ¿Por qué razón? Porque una nos ofrece recuperación de tropas. Eso significa que esta formación proporciona vida y defensa. Y además de eso nos da reducción de daño. Ahí es lo que aplica la defensa. Hay fuertes capacidades defensivas. Al mismo tiempo, los contraataques y el daño superpuesto también pueden proporcionar a la tropa una capacidad estable de producción de daño. ¿Listo? Entonces, lo que nos hace énfasis aquí es que esta alineación es muy buena. Contraataques y también con el daño superpuesto. El daño superpuesto obviamente aquí nos los hace saber, ya que el daño superpuesto lo hacemos nosotros y el contraataque obviamente también lo hacemos nosotros al momento de que defendemos. Pero este es muy bueno, ya que cada tropa dice que tiene la capacidad de hacer una producción de daño estable. Entonces dice que esta formación, además de ser fuerte en defensa, podemos hacer un daño moderado. Entonces las personas que se enfocan en guardianas también pueden ir enfocándose si les sale estas hormigas que les voy a mencionar a continuación. Dice que el portador de daño en esta alineación es Leaf Devourer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa hormiga? Perdone si es que mi inglés no es bueno, pero aquí dice Leaf Devourer. Leaf Devourer es esta hormiga de aquí. ¿Listo? Si a ti ya te salió esta hormiga, básicamente vas a ver que esta hormiga es la principal fuente de daño de esta alineación. Aquí vemos la siguiente hormiga, que es Jet Black. ¿Listo? ¿Cuál es Jet Black? Es esta de aquí. Dice que esta puede contrarrestar los ataques normales de los oponentes. Y tenemos a Shield Warden. ¿Cuál es Shield Warden? Es esta hormiga de aquí. Si a ti ya te salió, muy buena, porque dice que esta ayudará a recuperar las tropas y aumentar la defensa de la tropa. Entonces, estas tres hormigas son las que el evento proporciona y lo denomina el juego como la alineación de tipo defensa en el tipo de guardianas, ¿no es cierto? Entonces vamos a enfocarnos en Leaf Devourer, explicando todas sus habilidades porque hay algunas que están en inglés. La segunda habilidad obviamente es de tipo combate. Listo, ustedes saben que, bueno, en esta parte el inicio está en español. Dice que
un equipo enemigo aleatorio dentro del alcance efectivo. Dice que esto va a afectar a un equipo aleatorio, pero dentro del alcance efectivo 5. Si ustedes ven alcance efectivo 5, esto significa que esta hormiga es buena para estar en la línea 3, listo, en la línea de última de sus formaciones. Además de esto, el nombre de esta habilidad es matar doble golpe, lo denomina así. Entonces esto es bueno para liderar hormigas guardianas, y dice que durante la ronda de preparación, ojo, ustedes saben que hay ronda de preparación y siguen las demás rondas que ya es la ronda de lucha. Dice que tienes 80% de probabilidad de que se pueda activar esta habilidad, y dice que puedes atacar 3 veces en los escuadrones enemigos. Dice que el objetivo se determinará individualmente cada vez. ¿Listo? Entonces dice que tienes la posibilidad del 80% de activar esta habilidad, pero puedes infligir 3 tipos de daño. Uno que es 102, el segundo que es 204 y el tercero que es 408%. Todo es en porcentaje, ¿listo? De daño a cada uno de ellos. Entonces lo que nos hace énfasis en esta habilidad es que vas a hacer 3 tipos de ataque. Ojo, no significa que en el primer ataque vas a aplicar los 3 tipos de daño. Ojo, por eso es que nos dice que el objetivo se determinará individualmente cada vez. Significa que en el primer ataque puede que puedas infligir el 102 de daño, 200 o el 408. Esos 3 tipos de daño. Puede que sea en orden. Digamos que en la primera ronda que activa esta habilidad aplicas el 102% de daño. La siguiente ronda vas a aplicar el 204% y en la siguiente el 408. Pero esto tienes la probabilidad de aplicar el 80% de probabilidad. ¿Listo? Entonces tienes que tener en cuenta esto. Como estamos viendo, esta habilidad es muy buena porque ya de por sí tienes 80% de probabilidad de poder activarse. Listo, es una muy buena hormiga y veo que como puede activar varias habilidades a la vez, puff, hará un buen daño. Por eso es que esta es la fuente principal de daño en una formación de defensa. Entonces estamos viendo que esta hormiga obviamente es solo full ataque. Entonces vamos a ir con su quinta habilidad. No describo la segunda o tercera habilidad. ¿Por qué razón? Porque esa está en español y ustedes la pueden encontrar dentro del juego traducidas. Lo que vamos a ver es su quinta habilidad. Dentro de su quinta habilidad, obviamente la habilidad se llama Osado. Dice que es de tipo combate y todos los equipos de la unidad va a afectar esto. Tiene alcance efectivo 1. ¿Listo? Estamos viendo aquí una habilidad que tiene alcance efectivo 1. Este es algo raro. No sé si es que esté erróneo esta parte, pero ya estamos viendo que tiene alcance efectivo 1. Si ven la línea de atrás, lo veo muy difícil de que se pueda activar esta habilidad. Dice que en su escuadrón, el daño de la habilidad infligido aumentará un 7.75%. ¿Listo? Va a aumentar esta cantidad de porcentaje de daño y este efecto se acumulará una vez por ronda. Ojo, solo se puede acumular como máximo en un 62%. Entonces esto nos dice, y esto es muy importante que todos tengamos en cuenta, no nos dice el número de rondas que podrá durar esta habilidad. Ese es un buen beneficio en esta habilidad. Lo que nos da a conocer es que se va a incrementar en cada ronda. Digamos que en el primer ataque hace 7.75% de daño en el primer ataque. Listo, en la primera ronda. En la segunda ronda dice que se va a acumular, se va a seguir sumando 7.75. Entonces dice que el límite máximo es que este daño se acumule hasta un 62%. Listo, más o menos acumularías casi toda la ronda se activaría esta habilidad. Pero este tiene daño progresivo porque entre más rondas más daño vas a hacer. Entonces lo veo muy buena esta habilidad. Luego vamos con su última habilidad. Obviamente estas habilidades obviamente ya están en español. Lo vemos aquí, miren. Este va a dar ataque a hormigas guardianas. Y su última habilidad se llama liderazgo de batalla. Listo, es de tipo combate y dice que este puede afectar a 2 equipos enemigos aleatorios dentro del alcance efectivo. Este tiene alcance efectivo 5, por eso es que se la coloca en tercer lugar. Pero se me hizo raro de que esta habilidad tenga alcance efectivo 1. Eso es un poco extraño. Aquí vemos una habilidad de alcance efectivo 5. Dice que en su escuadrón el ataque de las hormigas guardianas va a aumentar un 5.5%. Y vas a infligir un 64%, dice, de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios de forma estable en cada ronda. Como estamos viendo, esta habilidad no tiene porcentaje de activación. Dice que solo en su escuadrón el ataque de las hormigas guardianas va a aumentar el 5.5%.
Vemos, va a aumentar ataque y vas a infligir daño a 2 escuadrones. Dice, pero este daño va a ser el 64%. ¿Listo? A escuadrones enemigos aleatorios. De forma estable cada ronda. ¿Listo? No vemos que esta habilidad se vaya a acumular el daño. Pero dice que el daño estable, digamos que en la primera ronda hiciste el primer daño. O sea, ese número de daño va a ser el daño estable. Y de ahí a partir de las demás rondas vas a hacer el mismo daño. En cambio, la habilidad anterior que vimos se va acumulando. Entonces, entre más rondas, más daño. En este caso va a haber un daño estable. Pero vemos dos tipos de daño. Uno que es ataque de hormigas guardianas, va a aumentar un 5.5%. Su unidad va a infligir un 64% de daño. Listo, es ataque y daño son dos cosas diferentes. Entonces podemos ver de esa forma esta habilidad. Vamos a continuar con la segunda hormiga. Básicamente ya vimos la hormiga que es la fuente principal de daño en esta unidad. Y vamos a ver la siguiente hormiga que es Jet Black. Básicamente es esta hormiga que vemos aquí. Se ve muy bonita esta hormiga, básicamente. Y vamos a ver su segunda habilidad. Dice que esta hormiga, obviamente Jet Black, como lo vemos en la guía, que te va a ayudar muchísimo a contrarrestar ataques normales de los oponentes. En todo caso, nosotros estamos viendo de que la segunda habilidad de esta hormiga se llama contraataque. Entonces ya estamos viendo aquí desde un inicio las hormigas que te ayudan en el contraataque. O sea, te van a ayudar a minimizar el daño y además tú vas a poder atacar mientras te atacan. Entonces, vamos a ver que es de tipo combate. Dice que este es de alcance efectivo 3 y es bueno para liderar hormigas guardianas. Dice que cuando se recibe un ataque normal, hay un 100% de probabilidad de contraatacar. ¿Listo? Ojo, significa que si tú recibes un ataque normal del enemigo, tienes la probabilidad, o sea, del 100% de poder contraatacar. Lo que inflige un 83% de daño al atacante. Ojo, al atacar. Uf, imagínate, si te atacan, tú aumentas un 83% tu contraataque. Mientras tanto, el atacante dice que tu escuadrón aumentará un por ciento cada vez que se active el contraataque, que dura hasta el final de la batalla. Como estamos viendo, dice que esta habilidad obviamente es de contraataque. Tú vas a poder minimizar los daños, pero a la vez vas a poder atacar mientras te atacan. Entonces, como ya ustedes ya saben, es una habilidad de contraataque. Significa que tú vas a poder frenar bien los ataques, pero esto solo funciona cuando es un ataque normal. O sea, digamos que una hormiga solo te mandó un ataque normal, pero no te mandó con un ataque de efecto de una habilidad de una hormiga. Entonces ustedes saben que son diferentes. Hay ataque y daño. Entonces dentro del ataque hay efectos de hormigas especiales y el daño se aplica por el daño básico de cada hormiga. Entonces lo que estamos viendo es que es muy buena esta hormiga. Por eso es una buena hormiga contra ataque, porque obviamente te contrarresta el daño y además te ofrece un buen daño al momento de que te ataquen. Entonces muy buena esta hormiga. Entonces dentro de esta quinta habilidad nosotros podemos ver que el nombre de esta habilidad es autoajustable. Listo, es de tipo combate, tiene alcance efectivo 2. Y es buena para liderar hormigas especiales guardianas. Dice que en su escuadrón el ataque normal y el daño de habilidad recibido se reducen en un 20.5%. Ya estamos viendo de que aquí ya vemos ataque de reducción. ¿Listo? Entonces el daño que te hagan se va a reducir en un 20.5%. Cuando el poder del escuadrón se vuelve un 50% más bajo del poder inicial, cura a su escuadrón y la tasa de curación es del 460%, lo que solo tendrá efecto una vez durante una batalla. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ver de que puedes reducir el daño, ¿listo? El daño que te inflijan. Obviamente ustedes saben que dependiendo a las rondas vas perdiendo hormigas. Eso significa que si tú tuviste un daño muy alto en la primera ronda, obviamente en la ronda 5 y 6 no vas a tener el mismo daño, ya que obviamente has perdido hormigas durante toda esa batalla. Eso significa que obviamente tu daño se va a reducir, pero dice que cuando tu daño se vuelva un 50% más bajo del poder inicial, dice que vas a poder activar una habilidad de curación del 460%. ¿Listo? Pero esto solo tendrá un efecto una vez por batalla. Eso significa que solo se podrá activar en una ronda. Pero esa hace la diferencia, cracks. Eso hace la diferencia. Como no tiene probabilidad de activación, es muy buena esta hormiga, como lo estamos viendo. Estamos viendo de que esta habilidad se llama piel tallada. Es de tipo combate.
todos los equipos en la unidad va a afectar y tiene alcance efectivo 2. Por eso es que se le coloca en la segunda línea. Dice que esta habilidad se va a activar en las 3 primeras rondas. ¿Listo? Se va a activar en las 3 primeras rondas. Además de eso, dice que nosotros podemos aumentar nuestro daño de habilidad y reducir el daño de los escuadrones enemigos en un 15.5%. Dice que después de que finalice el efecto, o sea, después de que pasen 3 rondas de activación de esta habilidad, el daño de la habilidad de todos nuestros escuadrones de hormigas guardianas va a aumentar un 25.5% que dura hasta el final de la batalla. Es muy buena esta habilidad. Estamos viendo que además de que tiene defensa, contraataque, vida, además tiene un poco de daño para mejorar tu alineación contra otras hormigas. Ahora nos vamos a enfocar en Shield Warden. Es esta hormiguita de aquí. Obviamente, como lo menciona la guía, es una hormiga que te ayuda mucho a recuperar tus hormigas durante la batalla. Ya lo vamos a ver por qué. Dentro de su segunda habilidad, como podemos ver, el nombre se llama Poder Curativo. Es de tipo combate, tiene alcance efectivo 2 y esto va a afectar a 2 líneas enemigas. Dice que esta habilidad va a curar a 2 escuadrones de nuestra unidad de forma al azar. ¿Listo? Dice que la tasa de curación es del 132%. Y es muy buena esta habilidad. Estamos viendo ya la primera habilidad de curación, que es de esta hormiga. Luego vamos a la quinta habilidad. Obviamente vamos a ver que esta habilidad es de tipo combate. Lucha a muerte se llama esta habilidad. Tiene alcance efectivo 4 y puede afectar a un enemigo aleatorio dentro del alcance efectivo. Entonces dice que tienes el 80% de probabilidad de infligir 174% de daño a un escuadrón enemigo aleatorio. Mientras tanto, mientras hagas tú ese daño, dice que tienes otro porcentaje de probabilidad de tenerlos en efecto de desarme. Estamos viendo la primera habilidad parecida al silencio, supresión. ¿Listo? Aquí vemos otro tipo de denominación de habilidad de efecto negativo que se llama desarme. Este dice que no se puede hacer un ataque normal. Le vas a inutilizar un ataque normal que haga durante una ronda. Estamos viendo la primera habilidad de desarme, o sea, efecto negativo que afecta a otras unidades externas de esta hormiga. Entonces es muy buena. Estamos viendo una habilidad parecida al silencio y supresión. Luego vamos con su última habilidad. Esto va a afectar a todos los equipos en la unidad. Nos menciona que en las primeras 4 rondas el daño de la habilidad de los enemigos, o sea, el daño recibido de la habilidad de los enemigos, o sea, de la habilidad de las hormigas especiales enemigas, dice que de todos nuestros escuadrones de hormigas guardianas se reduce en un 25.5%. Es una buena cantidad de reducción de daño, créanme lo que es muy buena, pero esto va a durar solo 4 rondas, es el límite que le ponen esto, ya que sería exagerado si durara todas las rondas, sería inmortal esta hormiga en el caso de la defensa, pero estamos viendo de que esta hormiga obviamente tiene buena probabilidad de activación de habilidades y lo que me gustó mucho es que tiene una habilidad parecida a la supresión y silencio. Va a desarmar a un equipo enemigo, listo, pero eso le va a reducir. Eso significa que le va a inutilizar un ataque normal y eso es muy brutal, cracks. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente es un video muy interesante para que tú puedas formar una alineación de tipo defensa con estas hormigas especiales del evento Los Island Bet. Si tú te enfocas en guardianas y esperas tener una formación impenetrable, cosa que ni siquiera arqueras y transportadoras, y esto que las transportadoras son counters directas de las guardianas, creo que con esta formación es muy difícil vencerlas. Créame que es muy complicado, ya que estamos viendo la primera formación de tipo defensa del evento Los Island Beta que se encuentra en la guía dentro del juego. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. Si viniste.